Estimados estudiosos, en la tarde de hoy vamos a dar inicio al segundo módulo de la asignatura Procesos Industriales, que, como ustedes tuvieron la oportunidad de apreciar en la autoría, tiene una unidad dedicada a hacer el abordaje de todos aquellos conceptos de gestión para aplicarlos a la gestión de riesgos laborales en la empresa. La idea es que podamos traer conceptos ya vistos en seguridad e higiene industrial, conceptos ya trabajados en la asignatura de sistemas de gestión y podamos unirlos para hacer un estudio minucioso y detallado sobre la aplicación de los principios de gestión en las actividades del sector industrial y particularmente en las tareas o trabajos críticos. Para ello nos vamos a apoyar en 3 documentos que les he preparado con el propósito de que les haga una apertura a esos conceptos y a la metodología de análisis que vamos a aplicar. En el primer módulo de esta asignatura ustedes tuvieron la oportunidad de mirar qué era un proceso industrial, cómo se elaboraba un diagrama de proceso. Pudieron distinguir entre proceso, operación, tarea y sobre todo entender por qué se hacía ese desglose de procesos con miras a hacer el análisis de riesgos. Vamos a partir de el concepto de evaluación de riesgos. Sin entrar en detalle, lo que quiero en este momento enfatizar es que la evaluación del riesgo es la etapa previa a la planificación de la actividad preventiva. Hoy nos vamos a ocupar de la planificación de la actividad preventiva. Vamos a analizar cómo debe ser esa actuación preventiva en la empresa en el marco de funcionamiento del sistema de gestión de la empresa y en el marco de aplicación del ciclo PHBA que la norma legal nos dice que debe estar presente en todo lo que hagamos. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer 2 ejercicios. El primero, van a identificar peligros, van a asociar riesgos a esos peligros y van a plantear controles frente a esos peligros y riesgos. Exactamente, la autoría les pide hacerlos en 10 trabajos que puede realizarse en las empresas donde ustedes están laborando, y para quienes no tienen empresa lo podrían simular. ¿Qué les pido? Que en ese trabajo identifiquen cuál es la actividad que van a analizar, cuál es el proceso o cuál es el puesto de trabajo en el cual están haciendo el análisis. El primer aspecto que quiero tocar es el del análisis de seguridad del trabajo.
¿Qué consiste el análisis de seguridad del trabajo? Es una metodología para el análisis de seguridad en el trabajo. Ustedes también se pueden referenciar para esto en la norma colombiana NTC 4116. ¿Cuál es el abordaje que quiero hacer en este momento? ¿Cómo nos acercamos a los peligros y riesgos e identificamos los hechos de posible accidente? ¿Cómo reconocemos las situaciones de riesgo potencial de accidente? ¿Y qué hacemos cuando ya afrontamos situaciones de accidente? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una vez ha ocurrido un accidente de trabajo, todo aquello que ayudó a generarlo, a provocarlo, a materializarlo, debe estar identificado en la matriz IPER de identificación y evaluación de riesgos. Si no lo está, la investigación del accidente debe conducirnos a encontrar esas causas, y esas causas son los factores de riesgo que no habíamos tenido en cuenta. Con esas causas actualizamos nuestra matriz IPER. Pero cuando no ha ocurrido el accidente y hay situaciones potenciales de accidente, tenemos que adoptar una metodología para hacer ese acercamiento a esos peligros que pueden en un momento dado dar lugar a esos accidentes de trabajo. De la misma forma como podemos hacer el abordaje frente a los accidentes, también podemos hacerlo frente a los peligros higiénicos. Hoy quiero referirme sobre todo a los peligros de accidente de trabajo para que de una forma más sencilla podamos entender la metodología. ¿Qué podemos decir inicialmente? Que para que una persona pueda realizar en forma eficiente el trabajo, es necesario que se cumplan varias cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Una, que tenga los conocimientos técnicos que dicho trabajo implica. Otra puede ser que haya aprendido y desarrollado todas las habilidades manuales que dicho trabajo demanda o exige. Quiero detenerme acá, que haya aprendido y desarrollado. Es decir, no solamente que lo haya entendido y que lo haya comprendido, sino que lo haya aprendido, es decir, esté en capacidad de hacerlo el número de veces que se necesite hacerlo y lo haga bien. Y también debe conocer los diferentes peligros inherentes en cada etapa del trabajo. ¿Qué buscamos aquí? Que el trabajo sea seguro. Es decir, no solamente vamos a mirar cómo se está haciendo en este momento, porque a lo mejor no es lo más importante, sino cómo se va a seguir haciendo con el menor nivel de riesgo posible. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, mis estimados especialistas. Cuando yo abordo un trabajo de alto riesgo o abordo una tarea crítica, tengo que preocuparme no solamente cómo está en este momento para arrancar ese trabajo, sino cómo se va a desarrollar ese trabajo a partir de este momento,
con riesgo controlado, con el menor nivel de riesgo posible, entendiendo que es una actividad o trabajo crítico o de alto riesgo. El que sea de alto riesgo o sea una tarea crítica no quiere decir que se desarrolle en condiciones incontroladas de riesgo. No quiere decir que la aparición de un accidente deba ser la realidad del trabajo. La realidad del trabajo en una tarea crítica es que se desarrolle en condiciones normales y de mínimo riesgo. Por tanto, si una empresa desea contar con trabajadores realmente productivos, debe asegurar que todo lo anterior se cumpla. Quiero recalcar que trabajo bien hecho significa trabajo seguro y saludable. Eso es muy importante. La OIT nos lo recuerda en todos sus documentos. El primer requisito del trabajo decente es el trabajo seguro y saludable. ¿Qué vamos a entender entonces por análisis de seguridad del trabajo? Lo vamos a entender como un método para identificar los peligros, causas o factores de riesgo que están relacionados con cada una de las etapas de un trabajo. ¿Con qué finalidad? Con el fin inmediato de desarrollar soluciones que en alguna forma eliminen o reduzcan el riesgo. Aquí está la esencia, mis estimados especialistas. El decreto 1572 nos dice que hay varias alternativas para obtener el control del riesgo en un trabajo. Y nos dice que el más importante de todos es eliminación, continuando por sustitución por la adopción de controles administrativos, por la adopción de controles técnicos y finalmente optando por la protección en caso que ninguno de los anteriores haya sido posible. Es importante entender que debemos obtener riesgo controlado en todos los trabajos. Ese riesgo controlado es la esencia del funcionamiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. El sistema se establece para que la seguridad y la salud en el trabajo sea una realidad en la empresa. Y desde el análisis de seguridad del trabajo como técnica posible para identificar esos peligros que vamos a obtener peligros identificados, causas de accidentes ya ocurridos identificadas o factores de riesgo que están potenciando los peligros que actúan en el trabajo. Son tres conceptos complementarios que vamos a utilizar. Peligro para el caso de riesgo potencial. Causa para el caso de riesgo real o accidente ya ocurrido. Y factor de riesgo para todos aquellos peligros o causas que hacen que el riesgo aumente si están presentes o el riesgo disminuya si no están presentes. Fundamental, señores.
¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar factores de riesgo. ¿Qué vamos a actualizar en nuestra matriz hiper? Factores de riesgo. Es decir, situaciones, elementos que no solamente cuentan con un grado de peligrosidad, sino que su presencia o su ausencia hacen que se aumente o se disminuya ese nivel de peligrosidad. Objetivo fundamental entonces, desarrollar soluciones que en alguna forma eliminen o reduzcan el riesgo. Eliminación es el mayor grado de control. Reducción es el siguiente grado de control a la eliminación. Este concepto lo van a tener ustedes que aplicar en la tarea que van a tener que entregar a finales de esta semana o principios de la otra. ¿Cuál es la forma de hacer ese análisis de seguridad del trabajo? Podemos enunciar 4 pasos básicos para realizarlo. ¿Cuáles son esos 4 pasos? 1. Seleccionar el trabajo que se va a analizar. 2. Dividir ese trabajo en etapas sucesivas. Es decir, cómo se da en la realidad la ejecución de ese trabajo. 3. Proceder a identificar los peligros, causas o factores de riesgo. Y 4. Encontrar y detallar todas aquellas formas o alternativas con el fin de reducir el riesgo de accidentes potenciales. ¿Qué tratamos acá? Que no haya accidentes. Ese es el objetivo del análisis de seguridad del trabajo. Si no se han generado accidentes, que no se generen por aquellos elementos que aún siguen ocultos ante nuestros ojos, porque no hemos tenido la oportunidad de reconocerlos. Tenemos la oportunidad entonces de reducir el riesgo de accidente potencial. Este es el mayor valor del análisis. Analicemos cada uno de estos 4 pasos básicos. Cuando seleccionamos el trabajo que se va a analizar, se puede observar varias cosas. Podemos observar que algunos trabajos son más peligrosos que otros. Podemos observar que algunos trabajos tienen historias de accidentes. También podemos observar que algunos trabajos los están ejecutando trabajadores nuevos. O también que algunos de esos trabajos se van a ejecutar por primera vez o se están ejecutando por primera vez. Y así como estos 4 pueden haber otros más. ¿Qué pasa entonces? Que debido a las diferencias entre uno y otro trabajo, se hace necesario establecer y adoptar un criterio para determinar en qué orden se hacen esos análisis o cuál es el trabajo que es prioridad 1 para ese análisis. ¿En qué consiste la división del trabajo en etapas sucesivas? ¿O para qué se hace? En este punto, el trabajo que se analiza debe dividirse en las etapas que lo describan ordenadamente y describan exactamente lo que se hace. No se debe detallar acá cómo se efectúan estas etapas, ni tampoco entrar a mencionar y analizar los peligros
ni describir las precauciones que debe optar el trabajador. ¿Por qué? Porque aquí en este punto aún no es necesario. La razón para hacerlo así es la de que no caigamos en distracción y nos podamos apartar del objetivo primordial, que es no dar cabida a omitir alguna etapa del trabajo. Es decir, en esto nos debemos concentrar a conocer exactamente en qué consiste el trabajo, cuáles son todas las operaciones o tareas de ese trabajo para no dejar ninguna por fuera. Estemos seguros que si se omite una etapa del trabajo, se puede pasar por alto peligros asociados a esas etapas. Es importante entonces no distraerse y hacer una relación exacta de todos los pasos y hacer una relación exacta de todos los pasos del trabajo. Recordemos que las etapas no deben anotarse en el mismo orden en que se cumplen o acontecen. Se deben anotar en el mismo orden en que se cumplen o acontecen. Llegó la hora de identificar esos peligros de accidentes potenciales, de esas causas de accidentes que ya han ocurrido o de factores de riesgo que están potenciando el riesgo que tenemos presente en las tareas. Se debe analizar cada etapa del trabajo en busca de los peligros y riesgos asociados con cada una de las etapas del trabajo. Este debe ser un análisis exhaustivo, debe identificar todos los peligros, ya sea que se formen en el entorno o ambiente que rodea el trabajo o que sean generados o se puedan visualizar en los procedimientos de trabajo. Generalmente en nuestras empresas, cuando hablamos de procedimientos de trabajo, no tienen el elemento de seguridad. Son procedimientos de trabajo, pero no son procedimientos que apunten a la seguridad del trabajo. Es una situación que debemos tener en cuenta nosotros como especialistas para mejorarla en nuestras empresas. Una buena manera de identificar estos peligros es analizar cada etapa teniendo presente los tipos de accidentes que se pueden presentar. Y aquí está la componente de reconocer el hecho de accidente que nos pide la tarea que vamos a desarrollar en esta semana. Un ejemplo de pregunta puede ser: ¿puede producirse un accidente por golpe? Aquí puede producirse un accidente por contacto con una herramienta filosa, por ejemplo. Aquí puede producirse una quemadura con una pieza que está caliente. Esta forma de hacerlo aumenta la probabilidad de que podamos detectarlos todos. Fundamental, porque es el objetivo que estamos buscando. Y miremos qué encontrar y detallar en esas formas o alternativas para reducir el riesgo de accidente potencial. ¿Sobre qué principio nos vamos a basar? Mis estimados especialistas, no basta con identificar los peligros y riesgos, es necesario evitarlos.
En la asignatura de Seguridad e Higiene Industrial, ustedes tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento a ese tema, cómo evitar los accidentes y las enfermedades en el trabajo, cómo utilizar esas técnicas preventivas para luchar contra los accidentes y las enfermedades. Y lo más importante, cómo hacer para que, habiendo en el ambiente de trabajo unos peligros que no deberían estar ahí, no accidente o no enferme al trabajador que está presente en ese trabajo. Cuando hablamos de que es necesario evitarlos, quiere decir que no aparezcan el peligro. Si no solamente es que no ocurra el accidente, sino que no haya forma de que el accidente aparezca en ese trabajo. Por eso decía anteriormente que la eliminación del peligro en la fuente del riesgo es el mayor mérito, es el mayor grado de control. Entonces, en la fuente podemos anticiparnos al riesgo. ¿Cómo? Evitando que aparezca el peligro. Si no lo podemos hacer, entonces acometemos alternativas que reduzcan el riesgo. Por eso decía al iniciar que esta técnica de análisis busca formas o alternativas para eliminar o reducir el riesgo. Hay varias formas para desarrollar maneras de evitar estos peligros. Una puede ser encontrando una manera mejor de ejecutar el trabajo. Estudiar la posibilidad de cambiar el procedimiento de trabajo. También podría ser estudiar los cambios del medio ambiente si los cambios de procedimientos son insuficientes. También se puede considerar métodos que permitan que el trabajo se haga lo menos frecuente posible, es decir, en las ocasiones u oportunidades estrictamente necesarias. Proponer medidas de protección que eviten, en caso de presentarse el accidente, la ocurrencia de una lesión al personal. Acordémonos que las protecciones no eliminan el riesgo de accidente, disminuyen la gravedad de lesiones. Y por último, podríamos verificar las soluciones por observación repetida mediante discusiones con el personal. Son los que llaman a veces en las empresas los grupos primarios o los grupos de análisis primarios. La forma queda a discreción de ustedes. En este documento he dejado el texto de la autoría para que una vez ustedes tengan acceso al documento puedan ir mirando cada una de las cosas que hemos tratado y las ubiquen en el texto de la autoría y enlacen los conceptos y puedan realizar el ejercicio que se les pide. Pasemos ahora y miramos ya hecho esa revisión, ese análisis. He identificado peligros, he reconocido los riesgos que están asociados a esos peligros, he podido determinar elementos que ya han generado accidentes y lo más importante,
he encontrado formas o alternativas para que esa situación no se vuelva a presentar o el trabajo se pueda seguir realizando con menor nivel de riesgo al que tiene en este momento. No tiene sentido hacer un análisis de seguridad del trabajo si no da como resultado una forma o alternativa que elimine o disminuya el riesgo. Porque aquí no se trata de hacer una simple identificación de peligros. Aquí no se trata de hacer un ejercicio de actualización de la matriz hiper. Son cosas adicionales que se pueden hacer. Pero lo fundamental es que como especialista busquemos que el trabajo sea seguro cada día. Es decir, cada día sea más seguro. El segundo aspecto que es importante abordar hoy es cómo vamos a reconocer el ciclo PHBA en la gestión de riesgos. Recordemos que gestión significa acción y decisión. La gestión va a estar conformada por todo ese conjunto de acciones y decisiones adoptadas en aras de mantener bajo control el riesgo laboral. Gestión, entonces, es una gran responsabilidad. No hay gestión si no hay control del riesgo. No hay gestión si el riesgo laboral no está controlado. Fundamental. Por lo tanto, si tenemos en funcionamiento un sistema de gestión, lo tenemos funcionando ¿para qué? Para gestionar la prevención y la protección en aras de obtener riesgo controlado en la empresa. En ese marco de referencia nos vamos a mover. En primer lugar, vamos a ver cómo reconocemos esas acciones en prevención y promoción. ¿Prevención de qué? Prevención de accidente y prevención de enfermedad laboral. ¿Promoción de qué? Promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Tengamos muy en cuenta estos dos pilares. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las distintas dimensiones del ciclo de mejoramiento continuo? Veamos. En el cuadrante gris vemos que nos dicen ahí hay que planificar. En el cuadrante amarillo nos dicen usted tiene ahí que ejecutar o implementar lo que está planificado, no quedarse en la planificación. Usted está obligado a obtener resultados, resultados que se van a verificar, se van a evaluar en el cuadrante azul. ¿En aras de qué? En aras de comprobar que el riesgo está controlado, que el riesgo sigue controlado o que algunos factores de riesgo nuevo ameritan una intervención para ese control. Fundamental esto. Y una vez hemos revisado esos resultados
frente al control del riesgo, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacerlo la próxima vez mejor. A ese actuar le hemos dado el color naranja en el ciclo PHBA, es decir, encontrar formas de hacerlo mejor la próxima vez. No estamos condenados a cometer los mismos errores. No estamos condenados a encontrar las mismas deficiencias. Ese corregir debe ser inmediato. Por eso dice actuación para la corrección y actuación para la prevención. Señores, la prevención es una actuación, no es un hacer, no es un ejecutar. La corrección es una actuación. Yo debo decidir la prevención y debo decidir la corrección. Para actuar preventivamente, debo volver a planificar. Para actuar correctivamente, debo proceder bajo una prioridad. Y aquellas situaciones de alto o altísimo riesgo deben ser inmediatas o optar por decisiones más severas. El cuadrante del actuar y el cuadrante del ejecutar son opuestos en el diagrama. En el cuadrante del actuar decido qué ejecutar posteriormente bajo los parámetros de una planificación para hacerlo bien y no volver a obtener el mismo resultado. Es fundamental que como especialistas no confundamos el ejecutar con el actuar. Es propio de un especialista actuar, aunque en muchas ocasiones tiene que ejecutar, pero es muy propio de una gerencia de seguridad y salud en el trabajo tomar todas las decisiones, tanto preventivas como correctivas, para que el riesgo se mantenga controlado o obtengamos riesgo controlado. Con base en lo anterior, ustedes van a encontrar una serie de acciones que se enmarcan en cada uno de los cuadrantes. Son a manera de ejemplo para ejemplarizar, y valga la redundancia, cómo debemos interpretar el ciclo PHBA en materia de gestión del riesgo laboral. Esto que vamos a decir acá es lo que tenemos que aplicar en cualquier trabajo, sea de alto o de bajo riesgo, pero no se puede quedar por fuera por ningún motivo en trabajos de alto riesgo. Miremos, por ejemplo, el actuar. ¿Qué estaría en el actuar? Acoger, introducir o adoptar mejoras al sistema de gestión de riesgos en forma general, pero de manera particular concebir correcciones inmediatas para una mayor eficacia de la actuación preventiva. La actuación preventiva hay que mirarla en todos los actores del sistema, comenzando por el responsable del sistema y concentrándonos en el deber ser
de una gerencia de riesgos o de una gerencia de seguridad y salud en el trabajo, o de una gerencia de la empresa, que es la directamente responsable de estos resultados. ¿Qué hay que destacar acá? Mayor eficacia de la actuación preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Eficacia es resultado. Preventivo significa que está delante del daño, que está delante del accidente, que está delante de la lesión, que está delante de la enfermedad. ¿Y qué está delante? Una actuación, es decir, una decisión, una medida que alguien tendrá que ejecutar con el fin de que el accidente no se dé, la lesión no se dé o que el peligro no aparezca. Es claro entonces cómo obramos en el marco del sistema de gestión. ¿Para qué estamos? Estamos para concebir correcciones inmediatas que garanticen una mayor eficacia de la actuación preventiva. Y recordemos que prevención es una actuación y no una ejecución. ¿Qué también podríamos tener acá? Mantener y actualizar la matriz de peligros y riesgos. La decisión de actualizarla y mantenerla actualizada, o dicho de mejor forma, la decisión de no tener desactualizada la matriz hiper, porque es que la matriz hiper no es un documento de adorno, es una herramienta de gestión. Es decir, podríamos redactarlo en mantener en condiciones de gestión la herramienta hiper. ¿Qué también podemos tener acá? Concebir la optimización en la aplicación de herramientas preventivas. Entonces, aquí debemos tener claro si hacemos uso de la higiene industrial o hacemos uso de la seguridad industrial o hacemos uso de la psicología del trabajo o hacemos uso de la ergonomía, si hacemos uso de inspecciones, si hacemos uso de observaciones preventivas de trabajo o de qué vamos a echar mano para que la prevención sea una realidad. También podemos concebir en el actuar, introducir o adoptar mejoras a los roles y responsabilidades en prevención, protección o promoción. Prevención de riesgos, prevención de lesiones, prevención de accidentes, prevención de enfermedades, prevención de alteraciones a la salud, prevención de efectos, prevención de deterioro de la salud, protección de la seguridad, protección de la salud, protección de los trabajadores, promoción de la seguridad, promoción de las prácticas seguras, promoción de la salud en el trabajo, promoción de hábitos saludables, promoción de comportamientos seguros, promoción de lecciones aprendidas de accidente. Miren el término en cuántos elementos podemos aplicarlos. ¿Basado en qué? En roles y responsabilidades, que ustedes ya vieron en su asignatura de sistemas de gestión. Y otro podría ser facilitar la recolección y registro de aprendizajes. Es muy importante que situemos la gestión de aprendizaje en el lado izquierdo de este esquema, no en el lado derecho.
Es decir, la empresa debe aprender de todo accidente, de todo incidente, de toda afectación ocurrida que está ya intervenida para que no vuelva a ocurrir. Acoger experiencias exitosas para proyectar mejoras a la gestión de prevención de riesgos laborales. Señores, aquí está la promoción de lecciones aprendidas. Aquí está la formación e información e instrucción del personal para que sea competente en SST. Es decir, hay que concebir una cultura de prevención. Esa cultura de prevención debe manifestarse en una calidad del pensar, en una calidad del proceder, en una calidad frente a la actuación de los riesgos. Miremos ahora qué podría estar en el planificar. Recordemos que estos son ejemplos. Definir el sistema de gestión de riesgos. Es decir, cómo vamos a hacer realidad la gestión de riesgos en el marco de funcionamiento del sistema de la empresa. Para ello necesitamos identificar peligros, reconocer y registrar esos riesgos, incorporar mejoras y lecciones aprendidas, es decir, aprender de la experiencia. Hay que estandarizar la experiencia, hay que estandarizar lo que se hace bien y debe seguirse haciendo bien, y debe eliminarse lo que pueda generar un error, lo que se está haciendo mal, lo que pueda generar defectos. Aquí también debemos definir roles y responsabilidades. Tenemos que definir herramientas de gestión. ¿Para qué? Para el control de los riesgos. Y tenemos que tener muy claro cómo va a ser el entrenamiento y difusión del sistema de gestión de riesgos. Cómo deben participar todos los actores de la gestión. Trabajadores, mandos, supervisión, técnicos y directivos de la empresa. Adicionalmente, cómo van a estar ligados nuestros contratistas en el caso de que los hubiere. En el ejecutar, aquí vamos a tener que hacer cosas que concebimos en el planificar y que queremos validar en el comprobar o verificar. Facilitar y llevar a cabo talleres de riesgos. Ahí está la tecnología del análisis de modo y efecto de falla. Está la metodología HACCP que se utiliza para el análisis de riesgos de procesos o riesgos industriales, o simplemente talleres que se denominan HSE. ¿En aras de qué? En aras de encontrar formas de diseñar mejores cosas y aplicar mejores controles. Es decir, la gente tiene que saber cómo es el riesgo, cómo lo identifica, cómo lo afronta, qué elementos, qué recursos, qué medios tiene para enfrentarlos y no accidentarse o no enfermarse. Tenemos que coger la experiencia de los accidentes y traducirlas en lecciones aprendidas, pero no solamente documentarlas, hay que divulgarlas y debemos buscar
que los trabajadores aprendan de la experiencia, es decir, alimentemos esa gestión de aprendizaje que ya concebimos en el actuar. Aquí tenemos que hacer la parte operativa del análisis de riesgos. Aquí tenemos que saber cuán grande es, cuál es su magnitud, qué daños nos va a generar y en cuánto tiempo. Tenemos que aplicar técnicas de evaluación de factores de riesgo. Acuérdese que los resultados de la evaluación son lo que alimenta la ejecución planificada, la ejecución preventiva planificada. Y, por supuesto, aquí se llevan a cabo todas las intervenciones de los riesgos evaluados. Señores especialistas, no cometamos el error de intervenir riesgos que no hayan sido evaluados. El primer principio del actuar del especialista es hacer las cosas basado en un análisis detallado, exhaustivo, riguroso de los riesgos y de organizar toda una planificación de esa prevención. Aquí se implementan los controles de los riesgos, tanto los preventivos como los mitigadores. Cuando hablamos de preventivos, son aquellos que van a hacer que el riesgo, que el peligro se quede quietecito, que no se mueva, que idealmente se quede en la fuente, que idealmente no se propague, que idealmente no se acerque a los trabajadores y que en el caso de los contaminantes no entren con efectos tóxicos en el organismo del trabajador. Es decir, tenemos que pensar en controles mitigadores. Si no podemos eliminar el peligro en la fuente, optamos entonces por controles que reduzcan esa llegada o esa entrada o ese contacto, la magnitud de ese contacto de los peligros o factores de riesgo con el trabajador. Y aquí tenemos que pensar también en la aplicación de herramientas de gestión para el control de los riesgos. El control de los riesgos es el resultado primordial de toda esta ejecución PHBA en el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y por último, miremos qué podría estar en el verificar. Tenemos que hacer monitoreo de la efectividad de los controles de riesgos implementados. Tenemos que verificar el cumplimiento de roles y responsabilidades en materia de gestión de riesgos. Y también tenemos que hacer medición del desempeño de la empresa en materia de gestión de riesgo. Si lo llevamos a los trabajos o tareas críticas, señores, tenemos que tener muy claro quién firma un permiso de trabajo y quién no puede firmarlo. Pero eso es una verdad de apuño. Tenemos que saber cuál es la responsabilidad de la persona que hace el monitoreo de atmósfera peligrosa en una mina de carbón, por ejemplo, que es un trabajo sumamente peligroso en un espacio confinado. ¿Cómo se cumplen los principios de seguridad en los trabajos de alto riesgo? No solamente que estén documentados en los manuales, que estén documentados en los permisos, que estén fijados en la mente de cada uno de los actores de la prevención. Esto es muy importante. Nuevamente,
La segunda parte de este ejercicio es realizar un taller de aplicación. Ese taller de aplicación es el que está concebido en la actividad de los 10 elementos que tienen que desarrollar esta semana. Ustedes deben realizarlo teniendo en cuenta o ubicándose como profesionales expertos en sistemas de gestión de riesgo y como personas que entienden perfectamente la importancia del riesgo controlado. Es decir, tienen muy claro cómo se ejerce control bajo el riesgo de accidente de trabajo y enfermedad laboral y cómo se evitan pérdidas en el trabajo, entendiendo como pérdidas la lesión y la enfermedad, el accidente y la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bajo las instrucciones que el profesor dio allá en la tarea, ustedes van a realizar juiciosamente esa tarea. Aquí también les dejé el texto de la autoría para que puedan ir trabajando los conceptos que están arriba con los que están en la propia autoría. Y vamos a mirar un tercer documento que lo he llamado un modelo de actuación preventiva en la empresa. En la empresa hay que adoptar un modelo de actuación preventiva bajo unos criterios. Ese modelo de actuación preventiva nos va a orientar la ejecución del plan preventivo de riesgos. La segunda tarea que ustedes van a realizar es una propuesta, van a elaborar una propuesta de un plan preventivo de riesgos. Pero eso no lo podemos hacer de cualquier manera. Eso no lo podemos hacer a corazonadas. Para prevenir dificultades, he elaborado este documento para que lo tengan a la mano para realizar esa tarea. Yo espero que sea lo más fácil posible, pero sí es importante que ustedes tengan claro en qué consiste el plan preventivo y cómo actuar después para que ese plan preventivo sea una realidad y arroje ¿qué? Control efectivo de riesgos laborales, control efectivo de accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo. En la autoría está perfectamente ilustrado qué entendemos por actuación preventiva, ¿sí? No sobra decir que va encaminado a todo aquello que asegure un control efectivo sobre los riesgos. ¿A partir de qué? A partir de acciones que se anticipen al peligro, es decir, no permitan que aparezca, que nazca, o acciones que se adelanten al contacto del peligro con el trabajador o se adelanten al daño, sea lesión o enfermedad. ¿Cuál es el marco de actuación preventivo en la empresa? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en una organización de la prevención. La primera decisión que deben tomar las empresas es sobre la modalidad preventiva, es decir, cómo van a organizar su estructura preventiva técnica, es decir, cuál va a ser la forma de hacer, de ejecutar, de implementar técnicamente la prevención. En la práctica, las empresas eligen entre tres opciones.
Un servicio de prevención contratado con un tercero, la designación de uno o varios trabajadores para esas funciones, especialmente en las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con muchos recursos para esto, pero que por eso no se les exonera de la responsabilidad y obligatoriedad de tener el sistema de gestión de riesgos. O la tercera, que la tarea preventiva se asuma por parte del propio empresario. Eso es claro. Cuando concurren varios empleadores en un sitio de trabajo, ustedes lo saben que nuestra legislación permite que se compartan algunos medios para llevar a cabo esa prevención. Estos son los aspectos que debe contemplar el plan de prevención, que una vez implementados estos aspectos, van a constituir el sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa. Es decir, el empleador, el empresario, el dueño de empresa, el dueño del riesgo laboral, debe saber sobre qué elementos va a soportar toda la gestión de riesgos laborales. En la tarea les piden que lo hagan sobre 10 elementos y que esos elementos los extraigan de el decreto 1072, por lo que es una norma obligatoria, ¿sí? Entonces ustedes ya me van a entender cuál es el objetivo de seleccionar esos 10 elementos, que podamos hacer un ejercicio práctico sobre algo que podamos luego aplicar en cualquier situación de nuestra vida profesional. Aquí hablamos de 10, pueden ser otros, pero los he escogido porque son fundamentales. Primero, la organización de los recursos especializados. 2, la integración de la prevención en la estructura organizativa de la empresa. Señores, la prevención debe hacer parte del quehacer de cada uno de los niveles jerárquicos de la empresa, de cada uno de los cargos u oficios de la empresa, de cada uno de los roles y responsabilidades que existen en la empresa. Aquí, en la gran mayoría de las empresas, están definidos roles y responsabilidades para un nivel superior, que es un nivel gerencial, un nivel ejecutivo, para un nivel intermedio o gestor, o para un nivel operativo. El otro elemento sobre el cual construir el plan preventivo es la consulta y participación de los trabajadores. De hecho, ya nuestra legislación tiene organismos de participación como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y como el Comité de Convivencia. Pero igualmente aquí también debemos incorporar todo lo que se hace cuando la prevención ha fallado, que es cuando aparecen las emergencias. Entonces no debemos descuidar nuestros grupos de emergencia y nuestro plan de emergencia. Por supuesto, la figura de la consulta debe estar presente para que se pueda asegurar también esa participación de los trabajadores. Participación y consulta es un elemento universal, transversal del modelo de sistema de gestión adoptado por Colombia en nuestra legislación. Es el modelo de la OIT. Evaluación de los riesgos y planificación de las actividades preventivas. Señores, este no puede faltar. Lo vimos cuando explicamos el ciclo PHBA, es decir, ejecuto lo planificado y planifico la prevención, planifico la anticipación de los riesgos.
No hago cosas sobre, sobre riesgos que no hayan sido evaluados. Y esa evaluación de riesgos ha sido organizada y fruto también de una planificación de qué, de la identificación, reconocimiento, análisis, valoración, medición y decisión frente a la intervención o prevención de los riesgos. Control de las condiciones y forma de realización del trabajo. Recuerden que el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo es el deber ser de la filosofía preventiva en el marco del sistema de gestión. Actuación frente a los cambios, formación e información de los trabajadores es un elemento que no podemos dejar por fuera. Quiero hacer la acotación de que esto está desarrollado en la autoría, por lo tanto yo no me voy a detener en la explicación de cada uno de los puntos. Vigilancia de la salud de los trabajadores. Este es un elemento que es muy fuerte en las tareas o trabajos en altura. Si ustedes leen detenidamente la autoría de tareas críticas, este elemento está en el listado de los elementos fundamentales de un programa de gestión de riesgo crítico en trabajo en altura. Me gustaría que muchos de ustedes se decidieran a hacer el plan preventivo sobre actividades críticas de una vez, ¿sí? Allá cuando les pide la ficha de la actividad, les dice que elijan una actividad o un sector, que elijan un centro de trabajo o elijan un puesto de trabajo o un oficio. Pues ustedes podrían decidir hacerlo en una actividad económica que tenga tareas críticas, y entre ellas puede estar trabajo en altura, puede ser las otras que están en la autoría, pero en un solo ejercicio ustedes pueden abordar las 3 dimensiones que pide la tarea. Entonces, señores, vigilancia de la salud de los trabajadores es un elemento de suma importancia en las tareas de alto riesgo, sobre todo trabajo en altura y trabajo, por ejemplo, en calor, ¿sí? En condiciones climáticas severas, condiciones medioambientales de calor o frío severas. Actuación frente a las emergencias. Aquí van a tener que tener en cuenta todos los principios y elementos del artículo 25 del decreto 1443 compilado en el 1072. Investigación de los daños para la salud. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta el rol que juegan la investigación de incidentes, de accidentes, de enfermedades laborales, de alteraciones a la salud, de molestias, ¿sí? De situaciones crónicas o de situaciones súbitas. Generalmente en las empresas es un martirio investigar los accidentes de trabajo, y aquí nos damos cuenta que la investigación hace parte en el ciclo PHBA del verificar, del comprobar, porque la investigación de accidentes e incidentes o enfermedades laborales se hace
para encontrar elementos que nos ayuden a decidir cómo no se vuelve a dar. Entonces nos van a dar criterios para tomar decisiones en el actuar y poder anticiparnos la próxima vez y corregir ahora lo que no funcionó bien. Entonces, esa es la filosofía de la investigación, ser una oportunidad de mejora, ser una oportunidad de aprendizaje, no una oportunidad de llenar papeles y registros, de hacer espinas de pescado y quedarnos con espinas de pescado. Bueno, señores, el siguiente paso es la evaluación de riesgos que ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar en el primer módulo. Es un concepto perfectamente claro. Solo me resta decirles acá, o recordarles, o enfatizarles, que la evaluación es el producto de realizar varias cosas. Evaluación de riesgos es un concepto acumulado que se inicia en la identificación de peligros y termina en la decisión de mantener controles o de adoptar nuevos controles. Es decir, es un actuar que pasa por la identificación de peligros, por el análisis de riesgos, por el reconocimiento del riesgo, por la valoración de los factores de riesgo, por la evaluación o decisión de si el riesgo está controlado o no, si hay necesidad de tomar medidas preventivas o medidas correctivas o de ambas. Recuerden que no es lo mismo medida correctiva que medida correctora. La medida correctiva va a eliminar la causa de lo que salió mal. La acción correctora corrige, como su nombre lo indique, la situación que se presentó, pero no garantiza que no se vuelva a dar. Me explico. Si hay un reguero de aceite por una máquina en la planta, limpiar el reguero para que nadie se caiga es una actividad correctora. Pero eliminar las fugas en la maquinaria para que no se presenten regueros de aceite en el piso y no se caiga cualquiera persona que pase es una medida correctiva. Señores, en el plan preventivo van acciones correctivas, porque las acciones correctoras son inmediatas. ¿Sí? No vamos a hacer un plan para hacer correcciones. ¿Sí? ¿De qué se trata la evaluación de riesgos? Está también claramente explicado en los documentos que ustedes tienen disponibles. Sin embargo, pues aquí yo les digo que se trata de un diagnóstico sobre la situación preventiva de la empresa, es decir, qué tanta prevención se hace, qué tan realidad es la prevención de riesgos, cuyo objetivo es, ojo, anticiparse a los riesgos existentes, a los daños que estos puedan causar. ¿Y cuáles son esos daños? Lesiones o enfermedades. Anticipación, recuerden, es impedir que el peligro aparezca.
es impedir que el peligro llegue y esté en contacto con el trabajador. Eso es lo fundamental. Entonces la evaluación nos va a decir cuáles son esas situaciones de exposición que deben estar claramente descritas en la matriz hiper. Yo a veces reviso matrices hiper en las empresas y esa descripción de esa situación de exposición no se ve por ningún lado. Es la situación de exposición la que se debe intervenir. Si no es suficiente, se puede acudir y se debe acudir a la eliminación en la fuente del riesgo. Pero es mucho más fácil para nosotros como especialistas intervenir en la reducción. De la evaluación de riesgos se extraen varias conclusiones a manera de resumen. Si hay que adoptar medidas preventivas. Por eso allá en la tarea les dice que haga un plan preventivo que dé respuesta a los riesgos evaluados. Nos va a decir qué medidas preventivas hay que adoptar y nos debe decir cuál es la prioridad de cada medida preventiva. Esto es fundamental y es un elemento de la planificación de la actividad preventiva. Ustedes ahí se dan cuenta que no es en el orden que yo quiera. Esto no es a corazonada. La evaluación me debe decir cuál es la prioridad de intervención de esos factores de riesgo, cuál es la prioridad de esa implementación de controles. Un buen método de evaluación, válido y fiable, debería, entre otras cosas, identificar las fuentes de daño existentes, tanto las comunes como las específicas de cada puesto, es decir, las que afectan todo un centro de trabajo o las que afectan casos específicos. Conocer quién puede verse afectado en qué puestos de trabajo y con qué factores de riesgo. Comprobar qué medidas de control han sido ya tomadas y cuáles están pendientes de adoptar. Recordemos que en la evaluación de riesgos revisamos todos los riesgos. Los riesgos que están bajo control, la evaluación nos va a decir que el control es suficiente en este momento y que debemos mantener funcionando esos controles. Pero en aquellos riesgos que no se han podido prevenir, nos va a decir, o no se han podido eliminar en la fuente, nos va a decir cómo tenemos que reducirlos, porque no pueden permanecer en el mismo nivel que se registra en la evaluación. La próxima vez que revisemos la evaluación, esos riesgos deben tener un nivel menor, lo que nos va a ayudar a comprobar la efectividad de los controles implementados. También nos va a ayudar a establecer la prioridad correspondiente a cada una de las medidas que están pendientes. La evaluación nos debe decir qué no se ha podido prevenir, cuál es la razón, por qué no se ha podido implementar los controles y qué debemos hacer para que el pendiente no siga pendiente. Y una vez se tiene la evaluación de riesgos, es la carta de navegación para llevar a cabo la prevención, es decir, las actividades operativas de la prevención.
Esas actividades operativas de prevención deben obedecer a toda una planificación. Una vez evaluados los riesgos y determinadas las medidas preventivas a adoptar, es el momento de planificar las acciones para llevar a cabo estas medidas. Se debe especificar el contenido concreto de dichas acciones, el responsable de su ejecución y la fecha límite de ejecución. Cuando ustedes lleguen a los procedimientos de trabajo seguro en tareas críticas, se van a dar cuenta la importancia que tienen dentro del documento de estos procedimientos los responsables de cada una de las cosas. Entre estas acciones se encuentra la información y formación de los riesgos de los puestos de trabajo a los trabajadores y la vigilancia de la salud. ¿Y qué queda? Ejecutar lo que está planificado. ¿Qué quiero recalcar? Que es necesario un seguimiento continuo de la ejecución de lo planificado. Así se comprobará el cumplimiento de la planificación de la actividad preventiva de acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 de 2015. ¿Qué resta? Ejercer control y tomar decisiones e implementar acciones de mejora. ¿Qué quiero yo recalcar acá? Uno mejora lo que funciona bien, no lo que funciona mal. Lo que funciona mal se elimina y en el mejor de los casos se corrige. Señores, para que tenga sentido la acción de mejora, lo que yo voy a mejorar debe cumplir por lo menos un estándar mínimo. Yo no puedo hablar de acciones de mejora si no existen condiciones razonables de seguridad. Es decir, yo mejoro sobre las condiciones mínimas. Yo mejoro las condiciones razonables de seguridad que existen en mi empresa. Yo hago posible la mejora de condiciones razonables de seguridad. No hablo de mejora cuando no existen o cuando son deficientes. Cuando yo tengo algo por debajo del estándar mínimo, digo que es deficiente. La deficiencia, la mejora no cabe en la deficiencia. Primero debemos obtener el estándar mínimo, el estándar razonable, para poder optar a un mejoramiento. Cuando las cosas cumplen niveles razonables, aceptables o mínimos de seguridad, entonces comenzamos a aumentar la suficiencia. Entonces hablamos de cosas suficientes. Entonces el mejoramiento va dirigido a aumentar la suficiencia de lo que funciona bien. Estos son conceptos de calidad traídos a la seguridad y salud en el trabajo que el especialista debe tener en cuenta en su actuar en la empresa. Vamos a entender por control y mejora todas las actuaciones necesarias para ejercer control de las acciones preventivas, así como para la detección de deficiencias y mejorar todo aquello que redunde en aumentar la suficiencia. La búsqueda de deficiencias se lleva a cabo mediante inspecciones de equipos e instalaciones, revisiones de procedimientos, entre otros. Por otro lado, cuando existen daños
como consecuencia de las deficiencias no detectadas o tratadas, sean accidentes o enfermedades laborales, es obligatoria su investigación, así como llevar a cabo una actividad preventiva. ¿Esto dónde está? Está en el espíritu de la ley 1562 y en el decreto reglamentario 1072. ¿Qué les quiero yo decir aquí? La experiencia nos dice, señores, que cuando sucede un accidente de trabajo, se mueven por lo menos 11 o 12 elementos del sistema de gestión. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que ejercer controles sobre todos los elementos, porque un solo accidente nos puede mover N elementos. Me explico. Nos puede mover hasta la política porque no es lo suficientemente exigente. Nos puede modificar los roles y responsabilidades porque su nivel de exigencia está por debajo de lo que debe ser. Cosas como esas. No digamos ya de actuar de cada uno de los niveles. Dicha investigación siempre debe concluir con la identificación de causas porque ya ocurrió, sobre las que resulte posible actuar preventivamente. Señores, yo hago la investigación en el cuadrante del verificar. ¿Para qué? Para encontrar formas alternativas de actuación preventiva. Es decir, para continuar al siguiente cuadrante. Ya ustedes me van entendiendo porque la investigación no hace parte del ejecutar o del hacer. La investigación sigue la línea de las manecillas del reloj, es decir, se dirige al actuar. Nace en el verificar y sigue al actuar, no nace en el ejecutar. Y por eso es que aprendemos de la investigación de accidentes, porque aprendemos de esa experiencia y tenemos que adoptar o un estándar más exigente o un procedimiento de trabajo más exigente o adoptar una norma de seguridad más exigente. El empleador debe elaborar el plan de seguridad y salud, es decir, el plan preventivo de riesgos laborales, que sustituye a la evaluación de riesgos y la consiguiente planificación de las medidas preventivas. Es decir, la evaluación de riesgos, ese papel, ese documento que está allá con lo que se debe hacer, se transforma en un plan preventivo de riesgos laborales, en un plan de actuaciones para que las enfermedades y los accidentes no se den, o si se den, sean con la mínima frecuencia o con la mínima consecuencia. El mismo empleador tiene el deber de vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas incluidas en el plan de seguridad y salud. De la misma forma, debe solicitar a los contratistas y subcontratistas la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de las tareas que se les haya asignado para que sean incluidas en el plan. Fundamental. El plan preventivo de riesgos laborales es de toda la empresa y de todas las actividades de la empresa. Y el dueño del plan preventivo tiene que hacerlo cumplir en los propios y en los ajenos. Nos vamos con el siguiente mensaje. No existe una auténtica prevención
de los riesgos laborales sin la aplicación de todas estas fases. Cada una de estas es necesaria para completar el modelo de actuación preventiva y a su vez es obligatoria por mandato de la ley. Con esto he hecho un breve recorrido por toda esa primera unidad del módulo. Como les decía, no quería repetir lo que está en la autoría, sino complementarlo o ampliarlo. Quiero saber si hay preguntas para responderlas. Señores, entonces damos por terminada esta videoclase. Espero que haya sido útil para la comprensión de lo que hay que hacer en las tareas siguientes y para el entendimiento del texto de la autoría que tienen disponible. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.